Buenos días chicos, bienvenidos a otra clase más. Vamos a comenzar la clase de hoy volviendo a corregir el ejercicio 75 de la página 206. ¿Y por qué? Pues porque en el día anterior, en el vídeo del día anterior, yo me equivoqué a la hora de leer el ejercicio y leí mal, evidentemente, leí que lo que medía 6 era el lado del polígono del hexágono regular que nos daban, cuando realmente lo que decía el enunciado es que lo que mide 6 es la altura de la pirámide que nos dan, ¿vale? Entonces, sobre eso voy a rehacer el ejercicio y ver que efectivamente el ejercicio es básicamente el mismo, pero cambiando algunos datos. En primer lugar, como nos piden el área total, eso sabemos que es el área de la base más el área lateral. Luego lo que tenemos que hacer es coger y calcular el área de la base, en primer lugar. Al ser un hexágono regular, el área de la base es perímetro de la base por apotema de la base partido por 2. El área lateral, por otro lado, será el perímetro de la base por apotema de la pirámide partido por 2. El perímetro de la base es 3 veces la altura. La altura mide 6, luego el perímetro 3 por 6, 18. Una vez que es el perímetro, como es un hexágono regular, tiene 6 lados todos iguales. Luego la longitud de cada lado será 18 entre 6, 3 centímetros. ¿Vale? Una vez que tenemos ya eso, aquí en el dibujo vemos realmente las medidas. En un hexágono regular, y eso solo ocurre en los hexágonos, el radio mide lo mismo que el lado, 3. Y luego la apotema de la base, la apotema me va a dividir el lado opuesto en dos partes iguales de longitud, la mitad del lado. En este caso, 1,5. Llegamos a este triángulo rectángulo de aquí, sobre el que podemos hacer el teorema de Pitágoras. Lo hacemos y calculamos la apotema de la base, quedándonos este 2,598. Una vez que tengo eso, aplico fórmula. Perímetro de la base era 18, por apotema de la base 2,598 partido por 2, obteniendo este valor. Ahora necesito la apotema de la pirámide para la base lateral, para el área lateral. Luego para ello me vuelvo a fijar en el triángulo rectángulo que me relaciona altura con pirámide, con apotema de la pirámide y apotema de la base. Aplicando el teorema de Pitágoras obtenemos la apotema de la pirámide. Una vez que ya tenemos eso, nos venimos de nuevo a la fórmula, sustituimos y obtenemos su valor. Por último, para hallar el área total, sumamos ambos valores y nos queda el resultado de aquí. Y para hallar el volumen, recordamos la fórmula que es área de la base por altura partido por 3. De nuevo volvemos a simplificar y calculamos el valor. ¿Vale? Bien, entonces esa es un poco la diferencia con el ejercicio que corregí ayer. Números más que otra cosa. Bien, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema, el tema 10, que es el tema de los cuerpos redondos, ¿vale? Como os dije, es empezar un nuevo tema, pero de una manera un poquito ficticia, ya que en otros libros el tema 9 y el tema 10 vienen unidos, ¿vale? Y se da como un único tema de cuerpos sólidos, ¿vale? Bien, entonces, como digo, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es qué es un cuerpo redondo o también llamado cuerpo de revolución. En la página 216, que es este tema, no lo he dicho, perdón, es el primer tema del último libro, del libro 3, pues como digo, en la página 216, en el cuadro azul, viene la definición de cuerpo de revolución. Pero de manera práctica os diré que un cuerpo de revolución es el efecto, lo que queda, lo que sale, si cogemos una figura plana, la que nosotros queramos, y la hacemos girar alrededor de un eje. Si hacemos eso, esa figura plana nos va a generar un cuerpo en 3 dimensiones y además ese cuerpo será un cuerpo de revolución.
¿vale? Bien, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? En el primero, lo que estamos haciendo girar es esta figura de aquí. Esto y esto, ¿vale? Esa figura es la que está girando. Bien, todo esto. Si yo hago girar toda esta figura, entonces el objeto que se genera es precisamente este cuerpo de aquí. Lo mismo ocurre con esto, con esta de aquí que nos genera esta otra, ¿vale? Bien. En el libro tenéis una forma un poco especial, ¿vale? Que es, o sea, que recibe el nombre de toro, como el animal, sí. Entonces, esa figura se obtiene haciendo girar una circunferencia alrededor de un eje, de manera que el eje es exterior a la circunferencia. No hay ningún punto en el que el eje corte a la circunferencia. Si hacemos esto, el efecto que nos queda, como digo, recibe el nombre de toro, pero para que lo reconozcáis un poquito mejor, pues tiene la forma de un aro. Un anillo, una rosquilla, un donus, ¿vale? Son formas de toros, ¿vale? Bueno. Dentro de los cuerpos redondos hay tres tipos que son los que vamos a estudiar en este tema, que son más importantes que los demás. El primero, que es el que vamos a estudiar hoy, es el cilindro. El cilindro es el cuerpo que se obtiene girando un rectángulo, el que tenéis aquí en el dibujo de color naranja, marrón, ¿vale? Alrededor de un eje, que el eje va a ser uno de sus lados, ¿vale? Aquí lo vemos, este de aquí. Luego vendremos a ver con más detalle este caso del cilindro. El otro caso que veremos será el cono, este de aquí. El cono también es otro cuerpo de revolución, porque ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene girando un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo morado de aquí, alrededor de uno de sus catetos, ¿vale? Si lo hacemos así, el cateto, uno de los catetos formarán la altura, pero eso ya lo veremos, y el otro el radio del círculo, pero eso de nuevo, como digo, lo veremos más adelante. Y por último, el tercer objeto que vamos a ver es la esfera. La esfera se obtiene girando media circunferencia, medio círculo, perdón, más bien, medio círculo alrededor de su diámetro. Si hacemos eso, el objeto que obtenemos es una esfera. Pues bien, volviendo al caso del cilindro, vamos a ver con más detalle cada una de sus partes y al final vamos a deducir sus fórmulas para calcular el área y el volumen de dicha figura. En primer lugar, una de las partes que son importantes es lo que se conoce como la generatriz. ¿Vale? Aquí la tenemos. ¿La generatriz qué va a ser? La generatriz va a ser la recta, ¿vale? Del rectángulo, ¿vale? Paralela al lado, el lado paralelo al que está girando, ¿vale? ¿Por qué se le llama generatriz? Porque precisamente las distintas posiciones de esa recta me van a generar toda la cara lateral del cilindro, ¿vale? Por eso se le llama generatriz. Luego tenemos dos bases, una esta de aquí arriba y otra la de aquí abajo, ¿vale? Dos bases y una cara lateral. ¿Hay alguna figura que os recuerde que tenga esta estructura? En efecto, los prismas, ¿vale? Los prismas también tenían dos bases y una altura. Veremos que las fórmulas no van a ser muy diferentes. Ahora, ¿qué más? Pues tenemos la altura del cilindro, que la altura del cilindro no es más que precisamente la longitud
de ese lado del rectángulo mediante el cual estamos girando para obtener el cilindro. Y luego tenemos el radio. ¿El radio de qué? Pues el radio de las bases. Como vemos, las bases van a ser dos círculos, ¿de acuerdo? Luego, por lo tanto, al ser un círculo, van a tener un radio. ¿Y cuánto vale el radio? Pues precisamente el lado sobre el que no gira el rectángulo, ¿vale? Bien. Altura, radio, la superficie lateral la hemos hablado con la generatriz y la generatriz también. Luego ahora, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda es el mismo paso que hicimos en los prismas y en las pirámides para obtener sus áreas y sus volúmenes. Esto es despedazar el cilindro para coger y conseguir aplanarlo y tenerlo todo sobre un plano. Si hacemos eso, vemos que es muy fácil haciéndole un corte en la cara lateral, ¿vale? Que sea paralelo a la altura. Y después cogemos y separamos ligeramente las bases para poderlas llegar a poner aplanadas. Es decir, para llegar a este esquema de aquí. De nuevo es un esquema que os tiene que resultar muy familiar, porque es el mismo esquema que se usaba en los prismas, ¿de acuerdo? En los prismas teníamos las dos bases, una y dos, y la cara lateral era un rectángulo. Pues aquí en el cilindro va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿vale? Bien. Por un lado, para hallar las áreas de, por lo tanto, si quiero hallar el área total, ¿qué me va a quedar? Pues el área total va a ser 2 veces el área de la base, porque las bases son iguales, más el área lateral. Las bases son círculos, luego el área pi por radio al cuadrado. Y ahora vamos a ver el área lateral. Vamos a ver por qué esta medida de aquí mide 2 por pi por r. ¿Bien? Venga, pues empezamos. Si os acordáis del tema de prismas, vimos que al final el rectángulo me quedaba dividido en varios rectángulos pequeñitos, pero que los lados, la suma de todos sus lados, no era más que el perímetro de la base. Aquí va a ocurrir lo mismo. Si os fijáis aquí en la ruptura, vemos que desde este punto, que puede ser, por ejemplo, este, hasta este punto, ¿vale? Que antes estaban unidos, tiene que haberse llevado toda la longitud de la circunferencia. ¿Y cuál es la longitud de la circunferencia? 2 por pi por r, ¿vale? Luego el área, esta parte de aquí, ya vemos que va a medir 2 por pi por r. Como por otro lado lo lógico es que nos den o nos permitan calcular la altura del cono, en este caso lo sabemos, ¿vale? O sea, no, perdón, en este caso no. Si lo sabemos, pues ya nos permitirá coger y calcular esa área lateral, que es el área de un rectángulo. Base 2pi por r por altura h. ¿Bien? La última fórmula, la del volumen, hemos dicho que este cuerpo es muy similar a los prismas. Luego, la fórmula del volumen no tendría mucho sentido que fuera distinta, y en efecto no lo es. Así que el área del volumen, el volumen de un cilindro va a ser precisamente área de la base por altura. ¿Vale? Con esto quedan explicadas todas esas fórmulas de áreas y volúmenes que teníais en la página 218 de una manera mucho más sencilla de recordar también, porque por ejemplo en el área total os hace aquí una operación con el área de la base y el área lateral para llegar a una fórmula nueva que habría que memorizar desde cero y creo que no merece la pena, ¿vale? Y por lo tanto, pues bueno, ya como veáis, ¿vale? Pero estas serán las fórmulas tal que, al igual que hacíamos en los ejercicios de prismas y de pirámides, habrá que usar para poder calcular los datos que nos pidan. ¿Bien? Bueno, vamos a ver por último algún ejercicio más, en este caso el 5 de la 217. Dice lo siguiente.
Un cilindro está engendrado por un cuadrado de 8 centímetros de lado, que gira alrededor de uno de los lados. Y nos preguntan cuánto mide el diámetro de la base del cilindro. Bien, si nos fijamos en el dibujo, imaginemos que el rectángulo es un cuadrado. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el radio del cilindro, va a ser precisamente la longitud de uno de sus lados. Es decir, en este caso, la longitud es 8. Como el diámetro es el doble, 8 por 2, 16. Luego nos piden cuánto mide la altura y la generatriz. Pues la altura, ¿qué va a ser? La altura va a ser otro de los lados del cuadrado en este caso. Como es un cuadrado, tendrá la longitud del lado, que hemos dicho que es 8. Luego la altura, 8. Y la generatriz va a medir siempre lo mismo que la altura, por ser rectas paralelas y formar un rectángulo. Luego la generatriz, también 8. Por último ejercicio de hoy, el 6 de la 218. Dice, calcula el área lateral, total y volumen de un cilindro de 5 centímetros de radio y 16 centímetros de altura. Pues bueno, ¿qué hacemos? Las fórmulas para el primer área lateral. 2 por pi por r por h. 2 pi r h. ¿Conozco el radio? Sí, mide 5 centímetros. ¿Conozco la altura? Sí, mide 16. ¿Qué he de hacer? Sustituir. La letra pi es una letra que la podemos después sustituir por 3,14 o la podemos dejar para luego sumar con ella. Y os recordaré cómo. Yo en mi caso he elegido la segunda opción porque así no trabajo con decimales y el resultado me es más cómodo. Quedando de área lateral 160 por pi centímetros cuadrados. Ahora, área total. El área total va a ser el área de la base más 2 veces el área de la base más el área lateral. Para hallar el área de la base tenemos que es un cilindro, pi por r al cuadrado. El radio es 5, pues 25 pi centímetros cuadrados. Por último, para hallar el área total, multiplicamos 25 pi por 2, queda 50 pi, y le sumamos los 160 pi del área lateral, ¿vale? Bien, ¿cómo sumamos esto? Pues si nos imaginamos que en vez de pi tengo la letra x, es decir, 50x más 160x, ¿cómo lo sumamos? Sumando coeficientes, 210, y dejando la letra, la x. Pues aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Hay que intentar gestionar estos ejercicios de esta manera, ¿vale? Para no trabajar con tantos decimales. Por último, para calcular el volumen, lo que hacemos es volver a aplicar la fórmula área de la base por altura. Área de la base 25 pi, altura 16, luego el resultado 400 por pi centímetros cúbicos. ¿Vale? Bueno, pues con esto doy por finalizada la sesión de hoy y lo único que me queda es indicaros los ejercicios para la próxima sesión, que serán el 7, 8 y 9 de la 218 y el 48 de la 226 para que practiquéis con todas estas fórmulas. Bueno chicos, nos vemos en la siguiente clase y hasta luego.